Bueno, continuamos con otro capítulo importante del DSM-5. Entramos a los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. El trastorno de depresión mayor incluye el episodio depresivo mayor, el trastorno de depresión persistente o distimia, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno dismórfico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, el trastorno depresivo debido a otra enfermedad médica, otro trastorno depresivo no especificado y otro trastorno depresivo no especificado. Al contrario que en el DSM-4, este capítulo de trastorno depresivo se ha separado del capítulo anterior, trastorno bipolar y trastornos relacionados. El rango más común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío e irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente la capacidad funcional del individuo. Lo que los diferencia es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. Para abordar las dudas sobre la posibilidad de que el trastorno bipolar se diagnostique y trate excesivamente en niños, se ha añadido un nuevo diagnóstico, el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo, que se refiere a la presentación de irritabilidad persistente y episodios frecuentes de descontrol conductual extremo en los niños de hasta 12 años de edad. Su localización, en este capítulo, refleja el hallazgo de que los niños con este patrón sintomático desarrollan trastornos depresivos unipolares o trastornos de ansiedad más que trastornos bipolares, al pasar a la adolescencia y la edad adulta. El trastorno depresivo mayor representa el trastorno clásico de este grupo. Se caracteriza por episodios determinados de al menos 2 semanas de duración, aunque la mayoría de los episodios duran bastante más, que implican cambios claros en el afecto, en la cognición y en las funciones neurovegetativas y remisiones interepisódicas. Se puede realizar un diagnóstico basado en un solo episodio, aunque en la mayoría de los casos el trastorno suele ser recurrente. Se debe considerar especialmente la diferencia entre la tristeza normal y la tristeza del episodio depresivo mayor. El duelo suele conllevar un gran sufrimiento, pero no induce normalmente a un episodio depresivo mayor. Cuando ocurren a la vez los síntomas depresivos y el deterioro funcional tiende a ser más grave y el pronóstico es peor que el duelo, que no se acompaña del trastorno depresivo mayor. La depresión relacionada con el duelo tiende a ocurrir en las personas vulnerables a los trastornos depresivos y se puede facilitar la recuperación mediante un tratamiento antidepresivo. Se puede diagnosticar una forma más crónica de depresión, el trastorno depresivo persistente o distimia, cuando las alteraciones del estado de ánimo duran al menos 2 años en los adultos o 1 año en los niños. Este diagnóstico nuevo en el DSM-5 incluye la categoría del DSM-4 de episodio de depresión mayor crónica y de distimia. Tras una revisión a fondo de los datos científicos disponibles, se ha trasladado el trastorno disfórico premenstrual de un episodio del DSM-4, conjunto de criterios y de ejes para un estudio posterior, a la sección 2 del DSM-5. Casi 20 años de investigación sobre esta afección han confirmado una forma de trastorno depresivo que responde al tratamiento, que comienza poco después de la ovulación y que remite pocos días después de la menstruación y que tiene un impacto funcional importante. Con los fenómenos depresivos pueden asociarse un gran número de sustancias de abuso, algunos medicamentos de prescripción médica, varias afecciones médicas. Este hecho se reconoce en el diagnóstico del trastorno depresivo debido a otras afecciones médicas. Empezamos con el primer trastorno depresivo, que es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Dice: A.
Accesos de cólera grave, recurrente, que se manifiestan verbalmente, rabietas verbales o en el comportamiento, agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad son desproporcionadas a la situación o provocación. B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. C. Los accesos de cólera se producen en término medio de 3 o más veces por semana. D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible, la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por otras personas, padres, maestros o compañeros. E. Los criterios A y D, o sea, los periodos de cólera, han estado presentes durante por lo menos 12 meses o más. 12 meses o más de los síntomas. En todo este tiempo el individuo no ha tenido un periodo que durará 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas de los criterios A y D. F. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 o 3 contextos, es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros, y son graves al menos en uno de ellos. G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años de edad o después de los 18 años de edad. Por la historia o la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años de edad. Y nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se haya cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio depresivo mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental, trastorno del espectro autista, trastorno del espectro de estrés postraumático, trastorno por ansiedad de separación, trastorno depresivo persistente o distimia. Nota: este diagnóstico no puede coexistir con el trastorno negativista desafiante, el trastorno expresivo intermitente o el trastorno bipolar, aunque puede coexistir con otros como el trastorno depresivo mayor, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de conducta y los trastornos por consumo de sustancias. En individuos cuyos síntomas cumplen los criterios para el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo y el trastorno negativista desafiante, solamente se debe hacer el diagnóstico de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Si un individuo no ha tenido nunca un episodio maníaco o hipomaníaco, no se debe hacer el diagnóstico de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección neurológica. Entonces, eran importantes los criterios A: acceso de cólera grave y recurrente, que se manifiesta verbalmente, rabietas verbales o comportamiento, agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Y el D, el estado de ánimo entre los accesos de cólera, era persistentemente irritable o irascible, la mayor parte del día, casi todos los días, observable por parte de otras personas, padres o maestros. Los criterios A y D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo el tiempo, el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas de los criterios A y D. Los accesos de cólera se producen en término medio de 3 o más veces por semana. ¿Está? Bueno, esos son los criterios más importantes para el trastorno de disregulación del estado de ánimo. Bueno, vamos a características diagnósticas. El rasgo central del trastorno de regulación del estado de ánimo es una irritabilidad crónica grave y persistente. Esta irritabilidad grave tiene dos manifestaciones clínicas relevantes, y la primera son los accesos de cólera frecuentes. Estos accesos ocurren típicamente en respuesta a la frustración y pueden ser verbales o conductuales. Lo último, en forma de agresividad contra objetos, contra uno mismo o contra otra persona. Deben ocurrir frecuentemente, por ejemplo, promedio 3 o más veces por semana. Criterio C. En al menos un año y en al menos 2 ambientes, ya sea en la casa, con compañeros, escuela, etc.
criterios E y F, y como en casa y en el colegio, y debe ser inapropiado para el grado del desarrollo, criterio E. La segunda manifestación de irritabilidad grave consiste en un estado de ánimo persistente irritable o de enfado crónico. Entre los graves accesos de cólera, este estado de ánimo irritable o enfado debe ser característico del niño, debe estar presente la mayor parte del día, casi a diario, y debe ser apreciable por otras personas del entorno del niño. Se debe distinguir cuidadosamente la presentación clínica del trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo y de las representaciones de otras afecciones relacionadas, en particular el trastorno bipolar pediátrico. De hecho, el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo se añadió al DSM-5 para abordar las grandes dudas sobre la inapropiada clasificación y tratamiento de los niños que presentan irritabilidad crónica persistente frente a los niños que presentan un trastorno bipolar clásico episódico. En los niños, algunos investigadores consideran la irritabilidad grave no episódica como una característica del trastorno bipolar, aunque tanto el DSM-4 como el 5 exigen para reunir las condiciones para el diagnóstico de trastorno bipolar que tanto los niños como los adultos presenten episodios limitados de manía o hipomanía. Prevalencia. El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es frecuente entre los niños que acuden a la consulta de salud mental infantil. La estimación de la prevalencia del trastorno en la comunidad no estaba clara, basándose en la tasa de irritabilidad grave, persistente y crónica, que es el rasgo principal del trastorno. La prevalencia global del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo en los niños y adolescentes en un periodo de 6 meses y un año probablemente sea el orden del 2 al 5%. Sin embargo, se esperan tasas mayores en los hombres y en los niños en edad escolar que en las mujeres y los adolescentes. Desarrollo y curso. El comienzo dice, del trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo debe producirse antes de los 10 años de edad y el diagnóstico no debería aplicarse a niños menores de 6 años. El comienzo del trastorno de regulación del estado de ánimo debe producirse antes de los 10 años de edad y el trastorno no debería aplicarse a niños menores de 6 años. No se sabe con certeza si esta afección se presenta únicamente en esta edad limitada de banda de edades, como es probable que los síntomas del trastorno de regulación y disruptiva del estado de ánimo cambien al madurar el niño. El uso de diagnóstico se debería restringir al menos de edad similar a aquellas que se ha establecido su validez, entre los 7 y los 18 años. Aproximadamente la mitad de los niños con irritabilidad grave crónica tendrá una presentación que va a continuar cumpliendo con los criterios para el trastorno un año después. Las tasas de conversión de la irritabilidad grave no episódica en trastorno bipolar son muy bajas. Sin embargo, los niños con irritabilidad crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos unipolares y trastornos de ansiedad en la edad adulta. Las variaciones relacionadas con la edad también diferencian el trastorno bipolar clásico del trastorno de disruptiva del estado de ánimo. Las tasas del trastorno bipolar son por lo general más bajas en la adolescencia. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Los niños con irritabilidad crónica normalmente presentan historias psiquiátricas complicadas. Estos niños son frecuentemente en los antecedentes amplios de irritabilidad crónica. Se manifiesta característicamente antes de que se cumplan todos los criterios. Estas presentaciones prediagnósticas pueden haber reunido las condiciones para el diagnóstico de trastorno negativista desafiante. Muchos niños con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo presentan síntomas que también cumplen los criterios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y de un trastorno de ansiedad, siendo este diagnóstico frecuente a una edad más temprana. En algunos niños también se cumplen los criterios de trastorno depresivo mayor. Otra característica, factores genéticos y fisiológicos. En términos de agregación familiar y genética, se ha sugerido que los niños que presentan irritabilidad crónica no episódica pueden diferenciarse de los niños con trastorno bipolar basándose en el riesgo familiar. Sin embargo, estos dos grupos no difieren en la tasa de familiaridad de los trastornos de ansiedad, trastorno depresivo unipolar o abuso de sustancias. En comparación con los niños con trastorno bipolar infantil o con otras enfermedades mentales,
los que presentan lo de desregulación disruptiva del estado de ánimo tienen similitud y diferencia en los déficits de procesamiento de la información. Por ejemplo, que en los niños con trastorno bipolar y en los niños irritables crónicos, así como en los niños con otros trastornos psiquiátricos, existen déficits en el reconocimiento de las emociones faciales, así como alteraciones en la forma de decisiones en el control cognitivo. Existen también pruebas de una disfunción específica del trastorno que aparece en las tareas que evalúan el uso de la atención en respuesta a estímulos emocionales y que muestran signos típicos de disfunción en los niños con irritabilidad crónica. Bueno, aspectos diagnósticos relacionados con el género. Los niños que acuden a una consulta con características de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo son sobre todo varones. En la muestra comunitaria parece existir un predominio de estado de ánimo de varones. Esta diferencia en la prevalencia entre hombres y mujeres diferencia el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo del trastorno bipolar, en que existe una prevalencia de género similar. Riesgo de suicidio. Al evaluar a niños con irritabilidad crónica en el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo, se venía a tener en cuenta los datos científicos que documentan la conducta suicida y la agresividad, así como otras consecuencias funcionales graves. Consecuencias funcionales del trastorno disruptiva del estado de ánimo. La irritabilidad grave crónica, como la que aparece en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, se asocia con una amplia importancia de la familia del niño y en las relaciones con los compañeros, así como también como el rendimiento académico. Como consecuencia de su extremada baja tolerancia a la frustración, estos niños tienen por lo general dificultades para progresar adecuadamente en el colegio. Son a menudo incapaces de participar en las actividades que normalmente disfrutan los niños. Su vida familiar se altera gravemente a causa de sus crisis y su irritabilidad tienden a problemas para hacer o conservar amigos. Por lo general, los niveles de disfunción de los niños con trastorno bipolar y los niños con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo son parecidos. Ambos trastornos provocan una grave perturbación en la vida de los afectados y en sus familias. Tanto en el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo como en el trastorno bipolar son frecuentes conductas peligrosas, la ideación o los intentos de suicidio, la agresividad intensa y la hospitalización psiquiátrica. Dejamos acá el diagnóstico diferencial y continuamos mañana.